acordamos que se reformaran 3 artículos de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Judicatura. Hay que decir que este es un tema que está en discusión de la Comisión desde hace más o menos un año. Y los artículos pretenden 2 cosas básicamente. Uno, que el proceso que hace el CNJ para configurar las ternas que manda a la Corte Suprema de Justicia para nombramiento de jueces o magistrados de Cámara sea un proceso público. Es decir, estamos homologando este procedimiento al igual que el proceso que hace el CNJ y la Asamblea Legislativa a la hora de nombrar funcionarios de segundo grado. Segundo, hemos establecido que el plazo que tiene el CNJ para mandar las ternas que le requiera la Corte, actualmente la ley dice que el CNJ tiene 8 días hábiles. Como requerimos de que el CNJ haga un procedimiento público y además un procedimiento en el cual acredite la experticia de los candidatos, pues hemos dado de que ese plazo se amplíe a 30 días hábiles. Es decir, el CNJ, una vez recibe el requerimiento de la Corte Suprema de Justicia, tiene 30 días para realizar el procedimiento de selección de la terna y mandarlo a la Corte Suprema de Justicia. Hemos establecido, a propuesta de uno de los magistrados en el debate que tuvimos respecto a esta reforma, actualmente la ley del CNJ dice de que si en algún juzgado o cámara hay un suplente, que asume el suplente como titular. Nosotros hemos dicho que no debe de ser así, porque no necesariamente los suplentes que están ejerciendo como tales en algún juzgado o cámara tienen la experticia en esa materia. Entonces, que en todo caso los suplentes solo están facultados para ejercer suplencias temporales, pero no para asumir titularidad de un juzgado o cámara si no ha pasado por el procedimiento de selección que debe de hacer el CNJ. Es decir, esto cualifica, digamos, los nombramientos o las propuestas que la Corte debe tener a la hora de elegir. ¿Qué falta después de esta reforma? Esto ya va como dictamen para la próxima plenaria. Reformamos el artículo 62 y el 63, pero también reformamos el 83, que tiene como propósito dejar explícito de que toda la información de todas las actuaciones del CNJ son públicas. Actualmente la ley del CNJ dice que toda la actuación y la información del CNJ es reservada. Cambiamos el concepto reservado y lo pusimos que todo debe ser pública, excepto la información de carácter reservada que de conformidad a la ley de acceso a la información pública se categoriza como tal. Entonces, en ese sentido han sido las reformas. ¿Qué queda pendiente? Concluir las reformas que iniciamos para homologar estos procesos de transparencia a la Corte Suprema de Justicia, es decir, reformar la Ley Orgánica Judicial para que el acto que la Corte Suprema de Justicia hace de elección de magistrados o jueces de la terna que le manda el CNJ también sea público. Con eso concluimos nosotros la aspiración de que tanto la conformación de la terna como la elección de la terna que la Corte Suprema de Justicia haga debe ser un proceso público. Ahí evitamos nosotros los tráficos de influencia, el justificar, digamos, los atestados de los funcionarios. ¿Y qué diría yo también? Justificamos el que se pueda prestar que sean procesos oscuros, como sucede ahorita. Ahorita no se sabe por qué la Corte, por ejemplo, de ternas que le manda el CNJ, ninguno le gusta. Y no eligen, y las devuelven, sin justificación. Con eso aseguramos que quien queda electo como juez o magistrado sea la persona con idoneidad para el cargo. Que no sea el amigo del magistrado, que no sea el amigo del gerente, que no sea porque el juez ya es juez de un juzgado, va a poner al hijo para que sea juez de otro juzgado. Es decir, cualificamos el procedimiento de elección de esa función tan importante que le toca a los jueces, que es administrar justicia. El acto que hace el CNJ, ustedes se recuerdan que para la elección del CNJ
la sala resolvió devolver el listado que nos había mandado a nosotros de los 30 candidatos que proponía para elegir al CNJ, argumentando de que no se había hecho la publicidad. Entonces, así como se hace ese acto que es público a los ojos de la ciudadanía, lo mismo debe ser la Corte a la hora de elegir. Actualmente hay un vicio en el procedimiento que usa la Corte para nombrar jueces. Y ese vicio es, y digo vicio porque está incumpliendo la ley. Actualmente la Corte lo que hace es nombrar una comisión de 5 magistrados para elegir de la terna que le mandó el CNJ. Y esa comisión lo que hace es seleccionar al que según ellos es más idóneo y se lo presenta a la Corte en pleno. O sea que al final no es la Corte en pleno la que elige, sino que es la comisión. Y la ley orgánica y la Constitución dice que quien elige y nombra a los jueces es la Corte en pleno. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Dándole a la comisión la competencia de verificar nada más los atestados de los candidatos. Y así como sucede en la asamblea, cuando se nombra la subcomisión en la comisión política, ellos solo hacen todo el procedimiento de entrevistas, de verificar si llenan todos los requisitos y se lo deben de presentar a la Corte para que sea la Corte en pleno que elija de las 3 personas que el CNJ ha mandado. Eso todavía falta que corregir, insisto, lo hemos pedido que se programe para la próxima sesión de la comisión. También confirmamos que el 30 de este mes recibimos al fiscal general en una audiencia privada como corresponde, de conformidad a lo que establece el artículo 24 de la ley que regula las intervenciones telefónicas, las intervenciones de las llamadas. Lo vamos a recibir para recibir ese informe, valga la redundancia, y cumplir con lo que la ley establece, que debe el fiscal informar en el primer trimestre de cada año.